¿La comentas tú esta noche cómo ha sido? Usted me encontraron así y creció inmenso. Respuesta negativa. ¿Acampar o qué? Cali está caliente. Esta noche quiero dormir en la carpa. Ya me hace falta ya. Tengo que ir al baño. ¿Estás lista? Sí, pero para ir al baño no me puedo ni sentar, está allá a la puerta. Pues aquí vi el cartel con el nombre de este lugarcito que se llama Buga la Grande. Llegamos aquí con muchísima hambre a ver qué nos propone este sitio. Muchísima no, más. No hemos comido desde las 7 de la mañana. Más de muchísima. No me haces comer. ¿Cómo no te hago comer? No. Aquí paso por ese que no te hace comer. No, es que engordé mucho y no me haces comer. ¿Qué va? Mentiras. No engordaste mucho. Muchísimo. Así tienes más mujer. Bebé, a mí me gustas como eres. Bien, porque yo también. Mirad qué bonito este pueblo. Estamos entrando ya. Ah, esta era la estación del tren a la izquierda. Ahora hay que encontrar dónde comer y dónde montar nuestra carpa para dormir y pasar la noche en seguridad. El pueblo aquí se ve bien seguro y también bien alegre con su musiquita. Pues vamos a ver Elodie que ha encontrado ahora, que siempre me dice sígueme y yo ni siquiera tengo que saber dónde vamos, qué comemos. Creo que es una monarquía con una reina al mando. ¿A qué va? Nunca quieres ver. Tú predominas sobre mí. Y aquí hoy ha hecho un sol de lluvia, que le llaman acá buenas, que yo decía, ¿cómo sol de lluvia? Si hay sol no hay lluvia. En vez no, cuando hace muchísimo calor es muy probable que por la tarde venga a llover. Sería muy bien si encontraríamos un techo también. Pero es bonito, ¿no? Este pueblo. Bien bonito, de verdad. Buga la Grande, pueblo de 10. Pero lo veo diferente, ¿no? De los demás. Cada vez es una cancha también. A ver si está cerrado. Por Dios. Ay, no. ¿Cuántos kilómetros llevamos? Yo tengo que ir al baño ya. ¿Tienes mucha hambre? Mucha hambre, mucha todo. Ay, no, Bobby lo sabía. Voy a preguntar a las señoras que están ahí, ¿vale? Pero usted se anima a dar una vuelta. Antes de seguir con la aventura les quería contar un pequeño truco que a nosotros nos ha facilitado muchísimo los viajes. Una de las cosas que más nos gusta cuando llegamos a un país es tener internet desde el primer momento, sin tener que buscar una tienda o cambiar nuestra tarjeta SIM. Y para esto nosotros usamos Airalo, que funciona con una eSIM, es decir, una SIM digital que instalas directamente en el teléfono en cuestión de minutos. Tiene cobertura en más de 200 países y regiones, cuentan con paquetes de datos ilimitados en muchos destinos y sinceramente es una de las formas más cómodas que hemos encontrado para viajar siempre conectados. Y si nos estás viendo desde México, hay una promoción muy buena para nuevos usuarios que es del 31 de julio hasta el 23 de agosto. Tienen un descuento de 30% con nuestro código ELMA30, pero también les dejamos el enlace aquí en la descripción de este video. Así que ahora sí, volvemos a la aventura. Pues nos encontramos aquí, justamente estábamos esperando que abriera el restaurante e hicimos amistad. Y bueno, Elodie hasta entró en la casa, usó su baño y hicimos amistad con Adriana, que bueno, es tímida, no se quiere hacer ver mucho, aunque un poquito sí. Y doña Rubiela. Ok. Nos sentimos tan en casa que hasta doña Rubiela y Adriana pues nos han invitado, pues si nos podemos poner la carpita aquí y pasar la noche. Porque yo pregunté al polideportivo y pues nada, no están abiertos hoy, hay que hacer una petición y si no, yo creo que no hubiera tenido problema. Pero aprovechamos esta invitación de personas tan amables que hemos pasado aquí en este pueblo también muy acogedor y que lo vamos a visitar ahorita ya que tenemos comida, pues la cama, que dormimos en seguridad esta noche y ya mañana arrancamos, ¿no? Tú eres de pocas palabras. Yo ya estoy durmiendo. La paciencia paga, porque está aquí justo delante mío
Es que es esto, ¿no? Con la bici te hace feliz una pequeña hamburguesa, te hace feliz como si hubieses ganado a la lotería, ¿no? Pues como bien lo pueden ver, aquí está el restaurante y justo aquí es la casita de nuestros amigos donde vamos a dormir esta noche. Ay, por fin esta noche dormimos en nuestra carpa. Hoy hemos hecho 80 kilómetros, bastante después de una paradita. Entonces hay que poner energía para seguir pedaleando. Y esta es uno de ellos. ¿Tú sigues comiendo? Tú sí hablas. Buenas noches. Buenos días desde nuestra carpita en el patio de Doña Gabriela. Rubiela. ¿Cómo has dormido? Un poquito de dolor de espalda, ¿no? Sí, te tienes que acostumbrar ahora. Sí, no, estaba durmiendo sobre un colchón de 1,5 centímetros. Quizás porque tenemos la espalda distorsionada. Entonces el suelo, ya que es recto, te la pone recta otra vez. No está bien dormir en una cama. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien. Ah, me alegra. ¿Se pudieron dormir ahí? Sí. Ah, yo le dije, dejado la puertica medio ajustada que fue por el de Sí, al final no tuve que ir. Tú tampoco, ¿no? ¿Usted qué tal? ¿Amaneció bien? Bien, gracias al Señor, sí. Sí. Si desean ir a echar un luchacito. Sí, ahora lavamos la cara y a poner protector, ¿no? Sí, ahora ya. Pero está tranquilo, ¿no? ¿Usted a qué hora se despertó? No, yo me tengo que despertar siempre a las 5:30 o 6 de la mañana por la medicamento que le tengo que dar a mi esposo. Pero sí está bien. Pero no, mire, usted no me escucharon, yo siempre trasnoché un poquito con él. Usted me... ay, no lo había visto. ¿Usted se hace famosa así? ¿Uno se hace famoso así? Pero el pueblo se despierta tarde, ¿no? Está tranquilo, pues. Sí, después de que no pasa nada, es tranquilo. ¿Está tranquilo? Sí. Hoy es domingo también. Ah, ok. Sí, no, sí. La gente Y no pasa trabaja. mucha, ahorita comienza a pasar la gente para la mesa y todo eso. Ah, ok. Sí. Perfecto, pues. ¿Desean de tomar tintico? Un tinto colombiano original Para desde despertar. una... Sí. ¿Qué Quizás dices? sí se lo acepta. Venga, yo Gracias. ya Muchas ve. gracias. ¿A qué? El tintito. El momento del tinto. Gracias. El tinto en la carpa. Disfrútenlo. Pues chin chin. Salud. Salud. Tintito en la carpita. Nos despertamos como reyes con el tinto y con muchas ganas de pedalear. No creo. ¿Quién dijo eso? Yo no encontraba a Doña Rubiela y mirar, además del tinto, es que la andaba buscando y nos está preparando un desayuno bien colombiano. Pues no tenemos más palabras como decirles gracias. Aquí es calentado, ¿no? ¿O me equivoco? Calentado, arepa, pancito, huevecito. Nos quedamos una semana así. Si nos tratan así, nosotros nos quedamos más. Ya no nos vamos. Con eso llegamos hasta Cali hoy, ¿no? Que vaya bien. Igualmente, muchas gracias por todo. Bueno, pues. Listo. Bien. Que Dios me los bendiga, oiga. Muchas gracias. Tiene muchas Muchas gracias, bendiciones. por todo, Bueno, qué de bien. verdad. Oiga, ahí estamos en comunicación porque No, pues que a lo menos yo me... Estamos Ya como van para bien. llegar hasta Cali hoy. hasta Cali. Tenemos todos los Sí. recursos. Ya. Ah, A bueno. ver si llegamos. Sí, con la ayuda de Dios. Chao, ¿Listo? doña, muchas gracias. Bueno. Que vaya bien. Bueno, Chao. mucho gusto. Dios los Gracias. bendiga. Pues qué bonitos recuerdos con esta familia y al final todo el barrio se unió a la solidaridad para apoyarnos y la doña tiene una historia, está sufriendo mucho por su marido que no está muy en forma últimamente y lástima porque estas personas de verdad no se merecen este mal de la vida, ¿no? Pero la vida es así, no podemos prevenir todo. Y la verdad son muy buena gente, me da mucha pena porque se merecen todo lo mejor. Nada más han visto a alguien, pues en este caso necesitados, ¿no? Que nosotros no es que estamos necesitados, sino que nos gusta compartir con la gente. Pues
muy rápidamente ha puesto su casa a disposición para que pasaríamos la noche en seguridad y hasta nos ha preparado el desayuno esta mañana, ¿no? Se merece de verdad todo lo mejor doña Rubiela y su hija, su familia. Un abrazo fuerte si están viendo este vídeo y les deseamos todo lo mejor de esta vida, que sabemos que en este momento no está siendo como esperaban. Y algo que me dijo inherente a los problemas de salud que tiene su marido, me dijo: Manuel, aprovecha. Sí, me tocó mucho porque la salud es todo. La verdad es que cuando uno tiene la salud no hay que desaprovechar los momentos, porque después ahí es cuando no puedes hacer más las cosas que te hubiera gustado hacer, ¿no? Entonces esta mañana estamos bien agradecidos de despertarnos en salud, que no es una obviedad, no es poca cosa. Muchas veces lo damos por hecho, pero estamos muy agradecidos que esta mañana nos despertamos con nuestras patitas. Vamos rumbo hacia Ecuador. Dejamos Buga la Grande, pueblo que nos ha tocado el corazón, con un clima nublado, cosa que nos va muy bien porque no hace sol, está cubierto a las nubes. No digo que hace fresquito, pero empieza bien el día. Mi mujercita está siempre delante. A ver qué dice. Buenos días. Ah, bien, te queda bien Mi pinza. tu pinza. ¿Has visto? Es bonita, ¿no? ¿Qué tal el dolor de trasero? Bueno, ayer por la noche peor, ahora me duele un poquito menos. Sí, porque nos duele mucho el culete. A las manos también. Las manos. No. Nos duele todo. Mejor dicho, ¿qué es lo que no nos duele? Hacemos antes. Bueno, es tiempo de una semana, 2 semanas. Tú dices, yo un año aún no me acostumbré. ¿Por qué no me llevas así? Miro. Yo me subo contigo. Entramos a Tuluá. Quería un café frío, pero que lo haga yo a mi gusto. Es decir, quería un vaso de vidrio con leche y hielo y un doble espresso aparte, que así yo voy probando a ver cómo lo quiero, si más fuerte de café, si más suave de café, y el pitillo para tomarlo. Eso es lo que estaba antojada desde ayer. Por fin lo conseguí. Me gustaba que queda bonito así. Y menos mal que los antojos de mi mujer son bastante simples, porque de lo contrario creo que me encontraría en serias dificultades. Así que ponemos rumbo a Guacarí, donde ya tenemos algo previsto. La verdad es que en esta ocasión el camino no es de lo más entretenidos. Aún así, después de hablar con varios locales, todos coinciden en que la Panamericana es la carretera más segura para recorrer en bicicleta. Pero antes de llegar, pasamos por Buga, un pueblo que enseguida llama nuestra atención. Frente a una iglesia hay una cola de personas que parecen no tener fin. Así que no podemos evitar preguntarnos qué está pasando. Vamos a acercarnos y a ver qué nos cuenta la gente. ¿Por qué es tan famosa esta basílica, no? Sí, por el Señor de los Milagros. Hizo algunos milagros. Sí, Muchos. Demasiados. Sí. Es un Cristo que lo encontraron así y creció inmenso. ¿Qué tú crees que viene tanta gente? Porque le cumple. Ajá. Hay mucha cola, digamos. Si lo pide con fe, se lo da. Y si no lo pide con fe, todo está en su fe. Si usted tiene mucha fe, le da eso y más. Nos damos cuenta de que con tanta gente en este pueblo, encontrar un lugar donde acampar va a ser bastante complicado. Así que volvemos a subirnos a la bici y ahora sí, el objetivo es llegar hasta Guacarí. El tiempo aprieta, nos encantaría visitar todos los pueblitos que vamos encontrando por el camino, pero la prioridad es encontrar un sitio donde pasar la noche. Además, estamos escapando de la lluvia a cada rato. Se puso a llover, esto no es nada agradable. Así que hoy, encontrar un techo donde refugiarnos tampoco nos vendría nada mal.
acabamos de llegar en un pueblito que se llama Guacarí. Y creo que aquí nos pararemos buscando dónde acampar esta noche. Más que nada porque ya se está haciendo tardecito, pronto se oscurecerá. Y además estamos escapando de la lluvia. Hemos tenido un poquito de lluvia todo el camino, pero solo para refrescar, pero nada alarmante. Lo hemos ido escapando todo el rato. Y acá también nos paramos en Guacarí porque cuando estábamos en el hotel Las Brisas del Roble, en Montenegro, pues también conocimos una pareja muy simpática con quien hemos jugado a billardo, que nos dijeron que tenían un restaurante acá de pollo. Así que, como no es tan grande Guacarí, creo que tenemos altas probabilidades de encontrarlos sin avisar, así de sorpresa. Nos haría mucha ilusión de volver a verlos. Así que vamos a ir por el pollo seguro y después pues a ver dónde encontramos acá para dormir en Guacarí. Estamos buscando dónde montar nuestra carpa esta noche y veo esto del Coliseo. Estamos buscando de saber qué es. ¿Será una cancha o algo? Pero claro, está todo cerrado. Vamos a ver acá o... Que nosotros con el mapa vemos algo grande con verde alrededor. Vamos a ver si hay una seguridad para poder preguntar. Después de casi 2 años de fieles servicios, se nos acaba de romper el portabotellas. No sé si se llama así, pero me entendieron. Como lo que sujeta acá las botellas. Me acuerdo, este lo compramos tan barato que ya venía un poco fisurado. Sí, ya venía un poco roto un flojo. poco. Entonces, después de 2 años, a ver si lo podemos arreglar con estas tiritas. Sí, no sé cómo se llama. Bueno, con esto yo creo que se puede arreglar cualquier cosa. Yo arreglé mis zapatos y creo que también estas vamos a arreglar. A ver qué tal. Nada, yo hice todo el show que iba a arreglar todo, pero no fue posible. La verdad que está apto para que vaya a la basura directamente. Bueno, pero más importante que esa botella de agua ahora mismo es saber dónde pasar la noche, porque como en esa plaza hay mucha gente, no es muy buena idea. Vamos a dar una vuelta porque el Coliseo de antes no nos convenció mucho. Encontré como otro polideportivo ahí en el mapa. Vamos a ver, en general suelen tener como un parqueo. Así que vamos a ver qué tal. Es la última opción que se nos ocurre por ahora, ¿no? Vamos a ver porque quedan poquitas horas de luz, como pueden ver acá detrás. Aquí está el polideportivo delante nuestro, pero está cerrado con valla. Y aunque ahora mismo está abierto porque hay gente jugando un partido, creo que es de esos sitios que cierran por la noche. Entonces no sé si es que vamos a preguntar permiso, si hay alguien así que nos puede tomar la decisión. Pero no nos convence mucho, ¿no? Porque está como muy al final del pueblo, muy solo. No sé, ¿a ti te convence? No mucho, la energía no es una buena vibra alrededor, ¿no? El polideportivo mismo es un alrededor que no hay esta vibra que tanto nos gusta. Sí, sentimos que no. No sé, igual quieres ir a preguntar si está alguien o a los chicos que están allá afuera o... Una preguntita. ¿El polideportivo cierran por la noche? Tarde noche cierran. Y por la mañana abren. No abren. ¿Y es como un encargado? ¿Hay una persona ahí? Sí, ahí está el señor. ¿Hay un señor? ¿A acampar o qué? Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Nos estábamos preguntando, nosotros estamos haciendo un largo viaje desde Alaska en Argentina en bicicleta. Nos estábamos preguntando si nos podría brindar una posibilidad de dormir por la noche. Nosotros tenemos nuestra carpita para dormir y ya mañana por la mañana desmontamos y nos vamos. Nada más para, digamos, estar en seguridad y no dormir en la plaza principal donde todos nos vendrían. Sí, el único problema es que esto es de la alcaldía y eso hay que pedir permiso. Claro. Y como esta hermana no trabajaron allá, entonces y como uno tiene supervisores que vienen tarde de la noche a vigilar y todo eso. Claro. Entonces ellos se pegan de cualquier cosita. Sí. Pues me agradaría mucho haberles ayudado, pero pues... Sí. Gracias, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. Que les vaya bien. Pues nada, entonces
Seguimos buscando. Seguimos buscando, pues muchas gracias. No, con mucho gusto. Otro día, otra oportunidad sería. Pues polideportivo, respuesta negativa. Ya estábamos de lujo, ¿no? Si nos dejaban. Pues nada, pasa el tiempo, pero aún no tenemos un sitio así para pasar la noche donde nos sentamos seguros. Y ahí es cuando volvemos a las buenas costumbres en los que muchas veces nos ayudaron en México, que son los bomberos. Hemos buscado acá en el mapa y sí hay una estación de bomberos aquí en Guacarí, así que vamos a ir ahora mismo a preguntarles si tendrían algún espacio en el parqueo o algo donde podamos poner la carpa esta noche. Hola, buenas. Disculpa que entramos así sin permiso, pues. Estamos buscando un sitio donde poder pasar la noche. Nosotros tenemos nuestra carpita de campaña. Yo llamo al jefe, Ajá. comandante de la sección y... Muchas gracias. ¿Ustedes son de qué nacionalidad? Yo de Italia. Y Francia. Italiana y francesa. ¿Cuánto tiempo? ¿Mañana viaja? Nada más esta noche. Sí, Solo esta noche, sí. Que les de la noche por acá llegando ya a Guacarí. Listo, el jefe me dice que sí. Ay, qué bien. Muchas gracias. Con mucho gusto, entonces. Síganse, ya les digo dónde se ubican los que vienen. Y también un lobo. Es mayor. Está jubilado Es el ya. ayudante nuestro. Ay, qué bien. Es un área aquí no llueve. Están cómodos, están amplios. ¿Por la mañana necesitan una hora para que nos vayamos? No, A cualquier- toman el tiempo, van al Ok. mediodía, 8, 9, 10 de la mañana, a la hora que levanten está bien. Perfecto. El Muchas comandante gracias. dijo, listo, hasta mañana no hay problema, él no dijo hasta qué hora, a mí no me dijo ni yo les voy a decir menos. Si él no dijo, ¿Qué tal? Lo hemos conseguido. Nos encontramos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal esta vuelta al trabajo? ¿Dónde está la piscinita? ¿Dónde estás? Pues muchachos, aquí vuelven las viejas costumbres de montar la carpa da los bomberos. Pablo ha sido muy amable con nosotros y como se ve también con otros viajeros, nos contaba historias de otros viajeros. Solo lo único que le hemos dicho, cuidado que si van a usar este camión de no hacer marcha atrás, porque mirar cómo nos hemos puesto. Sándwich. Sí, porque si no nos van a aplastar. Y han dicho que este camión lo usan solo para emergencias. Ojalá no pasa nada esta noche, sino el chico que va a conducir puede hacer marcha atrás y no es que termina muy bien la cosa. Van a tener una emergencia y otra también. Sí. Esta vez más cerquita, ¿no? Y pudimos ir a cenar de nuestros amigos, de los chicos que Sí. conocimos. Los encontramos, hemos cenado ahí. Y ahora pues a descansar, porque mañana es un gran día. Sí, mañana dirección Cali. Cali. A ver si llegamos en el día. Y ahí para acampar un reto bastante grande. A ver si no nos toca pagar una habitación. Si hay que pagar una habitación, se paga. Pero lo saben que a nosotros nos encanta. Pues es el momento más bello del día cuando buscamos donde poner nuestra carpita. Buenas noches amigos desde la estación Bomberos de Guacarí. Mira, está escrito ahí. Mira. Bomberos Voluntarios Guacarí. Está también escrito en chino, mira. También en chino. Ah, ¿sabes? Quizás porque los camiones son chinos, puede Sí, ser. a veces son donaciones. A veces son donaciones, también las calles en El Salvador, ¿te acuerdas? Ajá, había Que una historias calle así. había... Bueno, buenas noches. Bueno, antes vamos a dar un sobrante de Sí, pan no. que tenemos al perrito. Como siempre hay que hacernos amigos de todos los perritos que hay alrededor, por esto mismo. Vamos Hay a pancito aquí y le vamos a dar a los perritos. Y después vamos a dormir. Y después vamos a dormir. ¿Has dicho buenas noches? Buenas noches. Y parece que eres la niña. ¿Has dicho gracias? ¿Has Sí, dicho no, buenas- cada vez me dices lo que tengo que decir. Nada. Di buena noche. No. Buenos días. ¿La comentas tú esta noche cómo ha sido? Pues gallos, alarmas, carros, Sí. ruidos.
Creo que ha sido una noche bastante movida, tanto para nosotros como para los bomberos también, porque han tenido que salir varias veces y esto quiere decir pues mucho ruido, ¿no? Entonces hemos dormido bastante poco se dice. No, Muy poco. muy poco. Sí. Y nada, arrancamos dirección Cali. medios dormidos, pero con ganas de llegar a Cali. Ay. Muchas gracias por la ¿Café no van a hospitalidad. tomar o qué? No, ya agarramos camino antes de que pique el sol. Ah, bueno, yo creo que están todavía... Medio dormidos. ¿Ya sí descansaron algo, no? Sí, claro que sí. Sí. Ah, bueno, me alegra, pues que puede descansar un poquito. Y retomamos camino hacia Cali. Muchas gracias por el apoyo, pues. No, con mucho gusto. A la hombre. vuelta volvemos a venir acá. Hágale. ¿Pero cuánto demorarán vos? ¿Cuánto Bastante. llevan ya en esto? Ya 2 años casi. 2 años, claro. Sí, vamos suave. No, súper suave. Súper Esta suave. bicicleta súper suave, claro. ¿Y el perro dónde está? ¿Se Que fue? le vaya mayor. Mayor. Vamos, sale y se va a perratear y vuelve. Él Como en su sueño. casa, total. No, Y ni paga alquiler. nada, no paga agua, energía, no paga servicios, ni comida, todo. Tiene un bulto de comida ahí le da. ¿Ustedes arrancaron en Alaska? Sí, Sí. venimos corriendo, que los osos nos estaban corriendo detrás. Entonces, Dios mío, ¿usted cree? Qué miedo esos animales. es peligroso, que es muy inteligente el oso. Pero qué rico ustedes que hagan esto. Sí, a ver si llegamos a Cali hoy. Arrancamos. No, llegan. Un poco de actitud, Muchachos, llegamos. buen día, que les va muy Igual, bien. Pues, oye, chao, Pablo. Gusto conocerlos, pues. Igualmente. Gracias. Ay, cómo duele el culo. Uf, es que no sé cuánto tiempo se gasta para que se acostumbre este culete. Y es que están carnudos, ¿no? Nuestros esqueletos. Sobre todo el tuyo. No es que está ya todo hueso. Ay, qué bien que encontramos a Pablito ayer por la noche, porque se nos estaba haciendo difícil encontrar dónde dormir. Son las 8, está nublado, temperatura ideal, no hace ni calor ni frío, ¿no? Porque aquí casi nunca hace frío como hace frío en Europa, entonces lo aguantamos de maravilla. Gracias, igual. Y con este deseo de este muchacho arrancamos el día con un dolor de culo y ganas de llegar hasta Cali. Lo que noté ayer también en la plaza principal de este pueblo, mira, aquí hay árboles que yo creo que tienen siglos. Mira qué ramas estos árboles. Como este también en la plaza, son gigantes. Ojalá nunca vengan cortados, ¿no? Como me imagino han hecho con otros, pero estos aquí. Nos estamos adentrando en una carretera un poquito sola, que la verdad estamos un poquito cansados de los carros. No es mucho, son 6 kilómetros que vamos hacia adentro, pero yo creo que nada más es a través campos, ¿no? Todo el mundo nos ha recomendado de no hacer esto, ¿no? Sí, y De no después, salirnos de la calle principal. después cuando salimos de la calle principal siempre pasa algo, pero acá hemos visto en el mapa que son solo pues, caña de azúcar y campo, ¿no? Igual son 6 kilómetros, no es mucho, ya hemos hecho una parte. Ojalá no nos pasa nada. Si no, está aquí el último testigo. El último. Feo. Bueno, tendrían que encontrar la bici, Tú. la cámara y subir el video a YouTube. ¿Tú cómo prefieres? ¿Enterrada debajo de un árbol? ¿Crematorio? No, bromas aparte, todo va a ir bien. Creo que ya salimos a la carretera principal y aquí nada más ha habido una bonita ruta y caballitos por todo el camino, como estos de aquí. Ahora agarramos otra vez la carretera principal, nos ponemos la gorra porque el sol ha decidido iluminarnos con su potencia. Contrariamente a muchos ciclistas, a nosotros las ciudades nos encantan. Y pensar que al final de esta carretera nos espera Cali nos pone muy contentos.
Siempre soñé de tenerte aquí toda la vida, juntita a mí. Tanto amor tengo para ti, como el universo siempre se ha de expandir. Nos están comentando desde hace bastante tiempo que Cali está caliente. Ahora se puede entender caliente para el sol, que está bien caliente esta mañana. Pero también, bueno, no os voy a enseñar a ustedes qué va a significar caliente, ¿no? Es un poco peligrosillo. Entonces estamos viendo de verdad, no sé si encontraremos dónde acampar. Creo que es una gran ciudad y sobre todo si está caliente. Mejor un hotel baratito, también para poder descansar, ¿sabes? Porque al final esta noche no es que hemos dormido muy bien. Yo a Pablo le he dicho que he dormido bien porque tampoco le puedo decir, mira, hemos dormido muy mal porque ustedes han hecho su trabajo. Entonces, no, esto ya nos ha dado como hospitalidad como para decirle, mira, no dormimos bien. Sí, adelante, pues mi mujercita está encontrando un hotel, a ver dónde nos manda. Bueno, ahora agarramos un taxi para ir a comer, ¿no? Yo la conocí en un taxi de camino al sur. Pues vamos a descubrir este hotelcito que mi mujer ha encontrado. Buenas, adelante, adelante. Aquí estamos. Entro con la bici de una vez, ¿no? Sí, las van a dejar acá atrás bien fuera. Casi mejor en la habitación, si no molesta, para nosotros es igual. Igual esta casa puede observar. Esta es la habitación, muchachos. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Sandra. ¿Cualquier cosa? Perfecto. Cuando puedas, ¿me podrás dar como otra toalla para él también? Ah, sí, claro. Aquí estamos recién instalados en nuestra habitación. Como ven, es muy humilde, pero tiene todo lo que necesitamos. Básicamente, que es una cama, un ventilador, porque acá sí hace calor. Hasta hay una televisión, eso ya es lujo. Y detrás de esta pared también está el baño. No sirve mucho que os lo enseñe porque no hay ni luz, es la sola luz. Entonces no van a ver gran cosa. Pero sí tiene agua fría, que es lo único que pedimos. Y también nos permiten entrar las bicicletas. Mirad, está la mía acá y la de Manuel allá. Duermen con nosotros. Duermen con nosotros y no había que entrar con escaleras grandes ni nada. La verdad, ni idea de la zona porque acabamos justo de llegar en Cali. No sabemos si estamos en un barrio bueno o malo, ni idea. Lo único que sabemos es que nos cobran 35.000 pesos por noche, que es creo lo más económico que hemos encontrado. Nunca hemos encontrado tan económico. Más que nada no teníamos claro si quedarnos a dormir en Cali o seguir camino, pero la verdad hemos salido esta mañana de Guacarí, hemos hecho todo de un tirón, más de 50 kilómetros. Ni hemos comido, solo hemos bebido agua, nada más desde ayer. Entonces imagínense cómo estamos. No, al final nuestra gasolina es la comida y el descanso. Entonces descansar nos va a hacer bien para poder seguir, ¿no? Sí, porque anoche pues súper bien, ¿no? Con los bomberos, pero no hemos dormido mucho. Y acá hace más calorcito, todavía nos estamos reconciliando con la bicicleta después de todo ese tiempo sin pedalear, nos duele todo. Se están portando bien, pero... Hay que tomárselo con calma, pero... También queremos conocer un poquito Cali, porque al final hemos conocido Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Bogotá. Palomino, yo lo pongo como... Palomino, pero no es una gran ciudad. Y acá pues ahora Cali. Es como que no nos lo podíamos saltar tampoco, ¿no? Queremos conocer un poquito todo. Así que también la atención de la señora fue muy amable. Yo entré a preguntarle y de una me dio el precio justo, porque yo supe de este sitio
por una red así pues de viajeros en bicicleta que nos vamos pasando los buenos planes, pero tengo que reconocer que acá en Colombia nos ha pasado más de una vez que nos cambian el precio y de mala manera. Hemos tenido como unas cuantas malas experiencias de que pues por vernos extranjeros nos quieren teclar allá como un cero de más al momento de pasar la tarjeta, o nos suben el precio, cosas así que nos ponemos muy bravos, pueden imaginarse, porque es algo que odiamos. Y acá la señora pues no, muy amable de una, me dijo el precio justo y muy amable también, así que cuando es así pues a gusto y lo recomendamos también. Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, es una ciudad con mucha más historia de lo que parece a simple vista. Fue fundada en el 1536, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. Gracias a su ubicación entre la cordillera de los Andes y el valle del río Cauca, se convirtió durante siglos en un importante punto de paso para el comercio entre el interior del país y el puerto de Buenaventura. En el corazón de la ciudad pasa el río Cali, un río de montaña. Aunque no es muy ancho, ha sido fundamental para el desarrollo de la ciudad. A lo largo de su ribera se extiende un paseo peatonal donde hay algo que llama la atención a recorrer esta zona. Son los famosos gatos del río. Todo comenzó en el 1996, cuando el artista colombiano Hernando Tejada creó una enorme escultura de un gato de bronce de más de 3 toneladas, que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de Cali. Tras la muerte del artista, la ciudad decidió rendirles homenaje de una forma muy especial. Invitó a diferentes artistas a crear decenas de gatos con diseños únicos. Hoy hay más de 15 esculturas repartidas por el bulevar, cada una con su propia personalidad, convirtiendo un simple paseo en una especie de museo al aire libre. Hay una historia muy popular entre los caleños que dice que el gran gato representa el hombre de Cali y que las gatas son las mujeres que lo cortejan. Es una leyenda que muchas guías cuentan y que forma parte del imaginario de la ciudad. Sin embargo, el significado original de Hernando Tejada era diferente. Para él el gato simbolizaba la libertad, la independencia y su profundo amor por estos animales. Las gatas llegaron 10 años después, como un homenaje a su obra, y con el tiempo dieron lugar a esta curiosa interpretación que hoy muchos consideran parte de la tradición. En el próximo episodio entramos en Ecuador con la emoción de descubrir un nuevo país y sin imaginar todo lo que nos esperaba, pero no sin antes meternos en algunos problemas. ¿Qué mierda de gente me soporta?